Señor, me has mirado a los ojos. Feliz domingo del Buen Pastor. Dentro del tiempo pascual, este es uno de los domingos más significativos desde mi punto de vista, porque nos retrata a Jesús no solamente como buen pastor, sino Él es el buen pastor. Y esta imagen es muy querida por las primeras comunidades cristianas. El buen pastor da la vida por las ovejas. Sin haber cometido pecado, sufre la pasión por nosotros, carga con nuestros pecados, sube al leño para curarnos, nos defiende de todo peligro. No perecemos y nadie puede arrebatarnos de su mano. No hay otro guía que nos conduzca por verdes praderas y nos dé vida y vida eterna. Pero bien nos podemos preguntar ante esta imagen tan querida del mismo Jesús, ¿de verdad seguimos la voz de este pastor? ¿Reconocemos su voz? ¿Lo seguimos a Él? ¿O confundimos y no sabemos quién es nuestro pastor? ¿Qué voz o qué voces llegan a nosotros? Pedro, por ejemplo, escuchó la voz de Jesús y tomó la firme decisión de seguirlo. Ahora da un testimonio valiente ante el Congreso, ante el Sanedrín de ancianos. Actúa ya como pastor, asumiendo la misión que le ha dado Jesucristo resucitado. Todos ya sabemos que Pedro recibió la misión de apacentar las ovejas, el rebaño del Señor. En ningún otro existe la salvación, solo en Jesucristo el resucitado. Así concluye el discurso del apóstol Pedro. Pedro escuchó la voz de su pastor. Nunca se imaginó, cuando el Señor le dijo, te haré pescador de hombres, la misión única y grande que el Señor le iba a confiar a él y a los otros discípulos. Qué bueno es caminar contigo, Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia la Jornada Mundial por las vocaciones. Y no solamente por las vocaciones consagradas en el sacerdocio, en la vida religiosa, la vida laical, sino todo llamado que este pastor hace en su iglesia y para su iglesia. Por eso las palabras se avalan por los hechos. Había un revuelo que no acababa de calmarse, unos hombres que siguen hablando de Jesús de Nazaret, al que jefes del pueblo habían ajusticiado por falso Mesías. Pero lo sorprendente es que no solo son palabras las que anuncian semejante noticia. Signos prodigiosos confirman la buena noticia que estos hombres predican. Y lo que es más, una vida de heroísmo y de entrega total ratifica el mensaje que predican. Por eso esta fiesta del Buen Pastor, especialmente me la hago a mí. Esta reflexión es para mí, como para todos los que participamos de esta misión pastoral de Jesús. Somos muy conscientes y queremos serlo cada vez más de que somos enviados. No somos dueños del rebaño, somos administradores con el poder que Jesús da a su iglesia. Por eso esta fiesta
esta reflexión de este domingo a mí siempre me preocupa y me da temor. Cristo es el buen pastor, el único, el verdadero pastor. No hay otra alternativa. Él es el único. O la otra sería ser un mercenario. Y esto da pavor. Qué difícil es actuar con plena conciencia de ser la imagen del buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. En la práctica, la pertenencia a una categoría en vez de otra no ayuda, no constituye un hecho indiscutible. Como el estar inscrito en un partido, en un sindicato, en un grupo con preferencia a otro. Si bien la figura del mercenario aparece evidentemente repugnante, inaceptable, y no es que se adapte a cualquier persona, lo sabemos muy bien, pero no la podemos excluir en nuestra reflexión diaria. Ser mercenario no es solamente la avidez del dinero. Si no obedecemos a una lógica de mercenario, cuando cedemos a consideraciones de prestigio personal, éxito, popularidad, cuando interpretamos nuestro papel en clave de poder y de dominio, muchas veces bajo la máscara de paternalismo, cuando en lugar de servir, nos podemos servir de las personas, las podemos instrumentalizar para nuestros propios fines. Las vemos a veces bajo la óptica de la utilidad. Cuando podemos hasta defender el oficio, pensando que nos autoriza a disponer de las personas para manipular, discriminar a base de criterios eficientistas de funcionamiento y de orden externo. Ese contraste de mercenario ante la figura luminosa del buen pastor debe de lastimarnos y de golpearnos con mucha fuerza todos los días de nuestra vida en el ministerio. El equilibrio sabemos muy bien que resulta difícil. La ternura puede derivar en debilidad, en sentimentalismo. La firmeza transformarse en dureza. La soledad convertirse en asfixia. En verdad, somos pastores. Y no nos debe costar mucho que ese oficio no es fácil. Sin embargo, hay otra figura muy hermosa que debemos de completar, de contemplar y de asimilar. Jesús también es el Cordero. En la exégesis bíblica, el Cordero es una figura riquísima. Es el signo más hermoso de la mansedumbre, de la obediencia. Lo llevaron al matadero y no puso resistencia. Jesús es el buen pastor, pero también es el Cordero. Hoy el Papa Francisco nos está hablando mucho de cómo debemos de ser los pastores del pueblo de Dios. Ser manso, misericordioso, humilde,
A muchos parecería una debilidad y sin embargo para alcanzar esas virtudes de Jesús se necesita una fuerza, un carácter extraordinario. Alcanzar esas virtudes para ser el pastor y el cordero se necesita una ascesis que este mundo no aprecia y quizá nosotros también nos hemos olvidado, que este camino del pastoreo y de ser cordero exige de cada uno de nosotros una completa oblación. Y una oblación con la única ofrenda que es Jesucristo. Esto nos debe de frenar para pensar especialmente en esta fiesta, en este domingo. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son las características del buen pastor? ¿Qué tanto las asimilamos y las proyectamos? Decía hace un momento, las palabras de los apóstoles fueron avaladas por el testimonio de sus vidas, el testimonio hasta el martirio. Y el martirio no es solamente que nos quiten la vida más o menos de una forma violenta. Yo creo que el verdadero martirio está en el vivir día a día, mes a mes, año tras año, siendo el reflejo de ese buen pastor y de ese cordero. Es mucho más fácil apoderarnos de esa misión y sentirnos dueños. Es mucho más fácil que ser humildes servidores y administradores de la riqueza del Evangelio, de la riqueza de la gracia, de ser instrumentos valiosos. El Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos, son míos, no tuyos, Pedro. Pastorea mis ovejas, las mías, no son tuyas, Pedro. Y la misión no es tampoco nuestra. El enviado no es superior al que envía. Tomar conciencia de esta figura maravillosa y de este cordero inmolado, sacrificado, que no puso resistencia, es y debe de ser para cada uno de nosotros ministros del Evangelio, ministros de la reconciliación, ministros de la comunidad, forjadores de ese reino que Jesús ha venido a inaugurar. Por eso decía, este domingo la reflexión especialmente es para mí mismo. Y no alcanzan las palabras para profundizar plenamente en esto. La iglesia necesita del pastor. En la iglesia nadie se autoenvía. Por el hecho de estudiar unas cuantas ciencias, eso no garantiza el ser el buen pastor. Si Jesús no nos llama y no ponemos todas nuestras facultades a su servicio, el ministerio puede volverse vacío y sin sentido, que ni nos hace crecer ni ayudamos a crecer. Qué hermoso es el buen pastor que pasó por el mundo haciendo el bien. Dios quiera y nosotros colaboremos para que esta misión sea la del verdadero pastor y no del mercenario que sacrifica las ovejas en beneficio personal. El Señor es el dueño, no somos nosotros. Feliz domingo y oremos para que se susciten en la iglesia los pastores que Cristo necesita para su familia, para su pueblo. Feliz domingo. Señor, me has mirado